noches, Dios les bendiga, familia en Cristo. Vamos a continuar con nuestra video lectura de hoy en el Evangelio según San Juan. Vamos a concluir con el capítulo 11 y vamos a iniciar con el versículo 45 y concluimos con el verso 57. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Ahora, los actos de poder y sanidad producen en algunas personas una fe para creer y para aceptar el mensaje del Evangelio, mientras que en otras personas se produce como que desconfianza, sospecho, y rechazan eso, no lo aceptan, no lo quieren atribuir a otras cosas. Y aquí podemos ver eso claramente. Muchos de los que estaban ahí presentes creyeron. Al ver esa obra poderosa, el hecho de que Lázaro resucitó, pudieron ellos depositar su fe en Jesús, confiaron, creyeron en él. Ahora, pero hubo algunos que como que no les pareció muy bien, desconfiaron y decidieron ir con los fariseos y contarles lo que había pasado. Mira lo que dice el 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Mira la frase, mira la pregunta que se hacen en este concilio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Jesús? Los líderes judíos en este momento empezaban a entrar en pánico. Recuerdan que no estaban muy a gusto con Jesús porque el hecho de que toda la atención había sido quitada de ellos y muchos iban hacia Jesús. Multitudes ya no venían hacia ellos, sino que iban hacia Jesús. Y se empezaron a preguntar unos a otros: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Porque Jesús está haciendo milagros, está haciendo señales. Y fíjate que estos líderes ya no podían poner en duda la autoridad, los milagros de Jesús. Ya no podían atribuirlo. Recuerdan cuando en una ocasión, y lo habíamos visto hace poquito, que él había echado fuera un demonio y lo querían atribuir que eso fue hecho en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y llegó a un punto que ya este hecho que Lázaro resucita, ya no pueden atribuir eso al diablo, ¿me entiendes? Entonces ya el señal estaba claro, esto era algo contundente. Y recuerdan que Betania, donde estaba Lázaro, estaba muy cerca de Jerusalén, casi como a 2 millas, casi a distancia de caminar, casi casi se podía ver el templo. Imagínense, entonces la cercanía permitió que muchos estuvieran presentes, muchos creyeron. Desafortunadamente hubo un grupo que no. Iban con los fariseos. Y aquí se están, ¿me entiendes? Ellos claramente saben, ya no podemos con él. Mira, está haciendo señales. Verso 48. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Mira cómo es que aquí dicen, o más bien aquí ven la gran amenaza en la persona de Jesús. Lo ven como una amenaza a su sistema de creencias, a sus tradiciones. Y es más, temían que los romanos, quien les había dado hasta cierto sentido la libertad de hacer su religión y vivir, ¿verdad?, sus creencias, temían que eso se acabara, porque vean que donde aparecía Jesús llegaba en ocasión a ver una gran multitud, a veces había disturbios y empezaban a temer que eso les llevara a problemas con los romanos. Y igual el día de hoy en las iglesias podemos ver que hay personas que tienden a agarrar la Biblia a su manera, tienden a creer
y formar su propia religión y su sistema más bien un sistema legalista de que puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y no basado en escrituras, no basado en textos de acuerdo a su contexto, más bien en tradiciones de hombres, tuercen las escrituras, usan versos fuera de su contexto para aplicar leyes y ordenanzas que Dios mismo no ha dado. Y ¿quién para ellos es una amenaza? Bueno, aquellos que van a la palabra y dicen, mira, pues vayamos a la palabra y muéstrame dónde en la palabra de Dios, en su contexto, se dice, se está mostrando esto, ¿no? Y empiezan a ven eso como una amenaza, no les gusta, porque, ¿me entiendes? ¿Quién quiere que alguien ataque su manera de pensar? Y créeme, yo puedo ser susceptible a caer en un error, a creer algo o formar una doctrina de algo que no es establecido por las escrituras como doctrina. Y si alguien viene conmigo a dejármelo saber en base a las escrituras, yo tengo que ser humilde, lo suficientemente humilde para reconocer y decir, wow, ¿sabes qué? Yo estaba mal. Pero cuando hay orgullo, cuando nos creemos superiores, cuando nos creemos la última autoridad, mira, Dios ha puesto líderes y Dios bendiga a esos líderes. Dios ha puesto pastores y Dios bendiga a esos pastores. Pero aún así los pastores no deben de no deben de excederse en su autoridad. No deben de, ¿verdad? Maltratar ni manipular. Y nosotros hemos pasado un caso así, ¿verdad? En previas pastorados donde personas abusan de su autoridad y si no haces lo que ellos dicen, no, tú eres rebelde y, ¿verdad? Que Satanás te está usando. Pero cuando vamos a las escrituras y decimos, mira, estas cosas que se están haciendo, ¿me entiendes? No hay sustento bíblico para ello. Por ejemplo, hay iglesias que han llegado a hacer, por ejemplo, encuentros y yo me ha tocado ir a un lugar de esos. Y ahí ponen en una cruz supuestamente las hojas de todos tus pecados y que hacen algo donde queman y supuestamente ya ahora ya están limpios tus pecados. No, desde el momento que nosotros creímos en Cristo, nuestros pecados han sido limpiados, lavados con la sangre de Cristo, hermanos. Y lo que llega a pasar es que tú no le puedes decir a nadie, esto es tan secreto. En la escritura vemos que Jesucristo no le dijo a sus discípulos, mira, esto del evangelio secreto no se lo cuenta a nadie. Él dijo, ve y proclamen, ve y hablen, ve y anuncian, ¿verdad? Desde Jerusalén a Samaria, Judea, a todos los fines de la tierra, proclamen el evangelio. Entonces, hay lugares donde se hacen cosas que no son bíblicas. Ahora, en una manera sabia y una manera humilde, ir con la palabra de Dios, no atacar, no insultar. Y estas personas a veces cuando se aferran a sus creencias, a su manera, a su punto de vista, ven a alguien que estudia la Biblia, que ama la palabra de Dios, que dice que dejamos que la Biblia, que Dios nos hable a través de su palabra, vemos qué sustento hay en la Biblia. Pueden ver eso como una amenaza. Entonces aquí estamos viendo los judíos, los fariseos, ven a Jesús como una amenaza, un ataque a su forma de vivir, a su forma de creer, y más bien ven que su propia nación está con la posibilidad de que los romanos, ¿verdad?, les quita su libertad y tal vez, ¿me entiendes?, pierdan su nación. Entonces los milagros de Jesús, recuerdan que en ocasiones llegó a producir multitudes, a veces hubo disturbios y los líderes temían que pues, esto pudiera desagradar a Roma y causar dificultades para ellos como nación. Mira lo que dice el versículo 49. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es más conveniente. Mira cómo es que tenemos que tener cuidado de asegurar que lo que nosotros estamos haciendo como líderes, si hay alguien que está en el pastorado, alguien que está en el liderazgo, no busques tu conveniencia, más bien asegúrate que estemos en obediencia a lo que Dios nos dicta, lo que Dios nos ordena en sus escrituras. Él le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida de las ovejas. ¿Y qué es lo que hace un pastor? No es para
maltratar a las ovejas, no es para insultar a las ovejas. Tú no puedes ir acá, tienes que pedirme permiso a mí para salir. Mira, una cosa es esta, si alguien que está en una iglesia y respeta y honra a su pastor, va a decir, ¿sabes qué, pastor? Tenemos planes de ir a tal fecha a ver nuestros familiares en tal país o en tal estado y vamos a salir esta semana, o no vamos a estar. Y claro, el pastor se sabe que muchas gracias por dejarme saber, vamos a orar que Dios los cuide, los lleve, los traiga con felicidad. Y desafortunadamente hay lugares donde si tú no pides permiso, no te dejan ir, ¿me entiendes? Y la cosa es, entiendo si tienes una posición de liderazgo, de anunciar, mira, de antemano, mira, pastor, tengo planes de salir para ver si alguien puede, ¿verdad?, ocupar mi lugar, tomar mi lugar mientras yo me voy. Y entonces en ese caso no estoy a que no se le diga nada al pastor, no, pero hay un equilibrio que debemos de procurar, que tanto una sujeción a los pastores, como nos dicen Hebreos, pero a un pastorado bíblico, a un pastorado, ¿verdad?, que, ¿me entiendes?, cuida y mira por las ovejas, no es como un dictador, no es como autoritativo, sino más bien ve por sus ovejas, por quien, como alguien que va a dar cuentas sobre las enseñanzas que les da. Entonces aquí están viendo Caifás, el sumo sacerdote, dice, es más conveniente. En otras palabras, no estaban cuestionando el mensaje de Jesús como si fuera verdadero, ni aún que era lo mejor para la nación, sino más bien que era lo más conveniente para ellos como grupo, para ellos como líderes religiosos, un grupo selectivo y privilegiado, que era más conveniente para ellos. Y a este punto no debemos nosotros llegar a creer qué es más conveniente para mí, qué me favorece a mí, qué me beneficia más a mí, porque como iglesia somos llamados a darnos, a servir, no a ser servidos. Hay lugares donde personas quieren ser servidos y eso no es correcto. La Biblia nos enseña, es más, Jesús nos dio el ejemplo cuando Él le lavó los pies a los discípulos, la importancia de que aún estando en liderazgo, aún estando uno en una posición de autoridad, debe también aún servir con humildad y ser humilde. Ese es un principio importante. Cristo nos llama a servir. No estamos para ser servidos. Y entonces en esta ocasión vemos que ellos están buscando una conveniencia para ellos. Y eso no es el caso, así no debe de ser. Pero al mismo tiempo vemos el plan soberano de Dios aquí obrando. Caifás, ¿verdad?, está con unas intenciones para mal, pero mira, Dios ya estaba obrando y tenía todo en su lugar. Mira el verso 51 que dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Juan señala que Dios, quien es soberano sobre los asuntos humanos, estaba actuando para que las palabras de Caifás tuvieran un doble sentido. Caifás estaba hablando para hacer mal a Jesús, vamos a terminar con él, tenemos que deshacernos de él, pero al mismo tiempo es significativo que estaba profetizando la muerte de Cristo. Y esto estaba siendo dicho por el sumo sacerdote, pues el sumo sacerdote era el que tenía el privilegio y la responsabilidad de ofrecer el sacrificio por el pecado. Una vez al año lo hacía en el día de la expiación, lo puedes ver en Levítico capítulo 16. Y aquí es interesante, él siendo el sumo sacerdote, estaba haciendo estos planes con el fin de decir, hey, Cristo tiene que morir para que, ¿me entiende?, por la nación. Profetizando, él va a morir, él va a dar su vida. Y Caifás tuvo participación en la condenación y la muerte de Jesús, porque Cristo representa los sacrificios que Caifás ofrecía como parte de sus deberes como sumo sacerdote. Y entonces, mira lo que dice el versículo 53. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Desde ese momento se comienza una conspiración concentrada al más alto nivel para deshacerse de Jesús.
Iban a buscar oportunidad, iban a buscar una ocasión. Estaban ya, esto era algo ya determinado. Ya solo estaban esperando poder prenderlo, arrestarlo, ¿verdad? Verso 54. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Ya habían esparcido la información. El que vea a Jesús, déjanos saber y iremos a arrestarlo. Ese era su meta, era su plan. Y algunos pensaban, no, pues yo creo que tal vez Jesús no va a venir. ¿Creen que tal vez vendrá la fiesta? Y entonces en ese momento no le tocaba aún a Jesús ser prendido, ser arrestado. Entonces Jesús estuvo, ¿verdad?, alejado de ahí, de ese momento. Pero vamos a ver en los próximos capítulos, ¿verdad?, cómo todo se iba desenvolviendo. Pero al final de cuentas, Dios es soberano, Dios tiene el control. A Cristo no le quitaron la vida en sí. Él más bien dijo: yo doy mi vida. Él dio su vida, Él ofreció su vida. ¿Por quién? Bueno, recuerdan que toda la humanidad, desde Adán y Eva, cuando pecaron, el pecado entró en el mundo, vino la muerte, vino el caos, la destrucción, y tenemos una naturaleza caída. En esta naturaleza caída no podemos buscar a Dios por nuestra propia cuenta. No somos capaces, no tenemos la habilidad de decidir un día: oh, pues yo acepto a Cristo porque no, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, éramos enemigos de Dios, estábamos extraviados, estábamos en tinieblas. Y lo maravilloso, y Jesús lo dijo en varias ocasiones: yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo vine a salvar a los perdidos. Yo vine a los enfermos, a aquellos que están muertos en sus pecados, pero que yo voy a venir a darles vida. Entonces, Cristo es la razón por la cual los que hemos creído, Él es la razón por la cual nosotros tenemos acceso al Padre. Por eso tenemos la vida eterna, haber creído en Jesucristo. No en un pastor, ¿verdad? La fe no tiene que ser puesta en un pastor, que el pastor te va a salvar. Un pastor no puede salvarte. Una iglesia no puede salvarte. Una persona que es creyente no te puede salvar. Pero lo que sí te salva es la fe puesta en Jesucristo. Y Dios nos puede dar el don de fe. ¿Y de qué manera y en qué forma es que la fe puede ser producida en nosotros? Bueno, Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No hay otro libro en este mundo que pueda transformar, que pueda causar que una persona espiritualmente muerta pueda recobrar vida y pueda tener fe y confianza en Dios, y creer en el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. Hay libros buenos en este mundo que te pueden ayudar en tu autoestima, te pueden ayudar en los negocios, te pueden ayudar a conocer más sobre la ciencia, historia y cosas así, pero no hay libro comparado a las Escrituras, a la Biblia. Entonces, yo, ¿verdad?, no pretendo conocer mucho de la palabra de Dios, pero sí les puedo asegurar, si ustedes van a la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, ¿qué se necesita? Bueno, más que nada orar a Dios. Señor, estoy por leer tu palabra, alumbra mi entendimiento, ábreme los ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, y que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Entonces, la importancia es ir a las Escrituras, ir a la palabra de Dios y conocer la verdad, y la verdad nos hará a nosotros libres. Bueno, mis amados hermanos, hermanas, amigos que están viendo este video, que Dios me los bendiga grandemente, y recuerden
Tenemos que ir a la palabra de Dios. Necesitamos ir a la Biblia para poder conocer a Dios a través de las Escrituras, la plan de redención, la salvación solamente por Cristo. Que pasen muy buenas noches y que Dios me los bendiga.